el enunciado de nuestro ejercicio, que es el 13.14. Este nos establece que es un portafolio de 0.75 kilogramos, el cual se suelta desde el reposo en A y se desliza por la tolva inclinada, es una rampa inclinada, considerando que el coeficiente de fricción cinética entre la tolva y el portafolio es de MUK igual a 0.3. Calcule la velocidad de este cuando alcanza el extremo de la tolva en B, es decir, en la parte de la salida, así como también nos pide definir cuál es la velocidad del portafolio al chocar con el piso en C. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con el esquema, el punto A se localiza con respecto al punto B, que es el final de la rampa, a una distancia de 7 metros. El plano tiene un ángulo de inclinación de 30 grados y la caída de B a C de manera vertical es de 2 metros. ¿Ok? Entonces tenemos que determinar tanto la velocidad en B como la velocidad con la que choca con el suelo en el punto C. ¿Vale? Vamos a nuestro esquemita. Estamos trabajando los problemas asociados con cinética. El único dato que nos hace falta indicar aquí correspondería a nuestro coeficiente de fricción, que es de 0.3 metros. ¿Ok? Lo que nos están pidiendo resolver es el valor de la velocidad con la que llegan al final de la rampa, así como la velocidad de impacto contra el suelo en el punto C. Tendríamos que considerar deslizamiento sobre la superficie inclinada con un ángulo de 30 grados, en donde deberemos revisar que este cuerpo de 0.75 kilogramos, ¿sí?, va a estar en interacción directa con el plano. Y al llegar al punto B, esa interacción con el plano desaparece, teniendo entonces, en el caso de B a C, ¿qué condición de movimiento? ¿Cuál es la que ustedes identifican ahí? Giro parabólico. ¿Un plano inclinado? Ojo, aquí ya no sería un plano inclinado, ¿no? Sino que se trata precisamente, como mencionaba, de giro parabólico. Esta condición del giro parabólico, ¿en qué parte nosotros la analizamos? Cinemática. Es cinemática. Ajá. Y si es cinemática, podríamos decir que aquí ya no sería una necesidad tener que trabajar con la segunda ley de Newton. Entonces, en ese sentido, lo único que vamos a, llámenlo así, a heredar de la parte cinética es el comportamiento de la velocidad del cuerpo en la salida en B, ¿sí? Y con ese dato haremos un planteamiento cinemático hasta el punto C. Este problema me resulta interesante precisamente por esa característica, ¿sí?, que si yo tengo bien identificadas cuáles son los escenarios en los que estuve aplicando mis expresiones o mis ejercicios o mis ejemplos, ¿sí?, puedo en determinado momento justificar bajo
una argumentación el desarrollo de nuestra solución basados pues en las características de las condiciones de movimiento del cuerpo. Iniciemos entonces con el tramo. Vamos a señalar acá que es el análisis cinético del tramo de A a B. ¿Ok? Y si es cinético, tendré que resolverlo mediante la aplicación de ¿qué ecuación? ¿Cuál es mi ecuación base del análisis cinético? Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, en donde se señalan los efectos de todas las fuerzas actuantes sobre el cuerpo de masa definida, en la cual se relaciona con una característica de movimiento que tendría que ser la aceleración. ¿Ok? Como mi primer punto de análisis o del desarrollo del procedimiento para la aplicación de mi ecuación, ¿en qué consiste? Los diagramas de cuerpo libre y el cinético. ¿Ok? Vamos a estructurar entonces el diagrama de cuerpo libre y nuestro diagrama cinético. ¿Sí? Respetando la orientación del cuerpo, que este se encuentra sobre un plano inclinado. Así quedarán estructurados mis esquemas. ¿Ok? ¿Qué elementos de fuerza se manifiestan en el bloque cuando éste se encuentra sobre el plano inclinado? ¿Qué fuerzas tendríamos? El peso. De entrada, el peso. ¿Con qué característica? ¿En qué dirección? Vertical descendente. Vertical descendente. ¿Ok? Ya lo tengo ahí. Luego, ¿qué otra fuerza? La fuerza normal. Como estamos interactuando con un plano, necesitamos la fuerza normal, que es normal porque se considera perpendicular al plano. ¿Ok? Esta correspondería entonces a nuestra fuerza normal. Y en este punto, vamos a decir que el plano me está permitiendo identificar el eje en X, o me representa el eje en X, perpendicular tendríamos el eje en Y. ¿Ok? Misma orientación para mi diagrama cinético. Bien. Ya tengo la normal. ¿Qué otra fuerza tendríamos? La fuerza de fricción. La fuerza de fricción. ¿Que esta cómo se manifestaría? ¿En qué zona se manifiesta? En la zona de contacto. ¿Ok? Sería entonces en la zona de contacto. ¿Con qué dirección? Horizontal hacia la izquierda. ¿Sería horizontal? Bueno, no, colineal al plano. Ok, colineal al plano, es decir, sobre el eje en Y, en X, paralela a X, y opuesta al sentido del desplazamiento. El desplazamiento del bloque es descendente opuesto a este sentido del desplazamiento, tendría que estar nuestra fuerza de fricción. ¿Ok? Vamos a marcar estos que están muy tenues. ¿Sí? Entonces tenemos el peso de forma vertical, en sentido hacia abajo,
Tenemos la reacción del plano como una situación de fuerza normal, ¿sí? Con la situación del movimiento debe de manifestarse la fuerza de fricción, que tendría que ser colineal al plano en la zona de contacto y opuesto al sentido del desplazamiento. ¿Alguna otra fuerza a considerar? No son todas. Serían todas, ¿no? Ok. Datos para nuestro diagrama cinético. ¿Qué datos vamos a considerar ahí? La masa de 75, bueno, 0.75 kilogramos Ok. y la aceleración. Masa que no tiene una representación vectorial, ¿es correcto? Así es. Entonces, esta con un dato de 0.75 kilogramos y la aceleración que tendría que estar limitada por el plano colineal a X y en el sentido del movimiento. ¿Ok? Son todos los elementos, ¿verdad? Una vez estructurados nuestros diagramas, pasamos ahora a el planteamiento de nuestras ecuaciones. La única fuerza que observamos que no incide sobre alguno de los ejes corresponde al peso. Peso que en este sentido deberemos entonces de descomponer en sus componentes colineales a X y su componente colineal a Y. ¿Ok? A nosotros nos indican, de acuerdo con el esquema, que este plano tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Esos 30 grados, ¿en dónde se van a manifestar? De acuerdo con el esquema que tenemos. El peso, ¿con qué eje se consideraría el ángulo de 30 grados? Bien. Tu Con el- componente X. ¿Sería con el eje de X? No, con el eje en Y, entre el eje Y y el vector de peso. ¿Ok? Es importante que ustedes puedan identificar correctamente ese ángulo, la existencia de ese ángulo, ya que de eso depende la función trigonométrica a analizar. Es entonces nuestro plano que nos está refiriendo el eje de X. Perpendicular tenemos el eje y de manera referida tengo la horizontal y la vertical, en la cual ese ángulo de 30 grados es el que se forma entre el plano y la horizontal. Aquí tenemos 30 grados. ¿Ok? Ángulos opuestos deben de ser iguales. Y si ustedes identifican los ejes en rojo, que es la vertical, con la horizontal, estos ejes son perpendiculares. Mi peso se está manifestando sobre la vertical. ¿Ok? Si entre el eje en X y la horizontal yo tengo 30 grados, el ángulo complementario para los 90, ¿de cuánto tendría que ser? 60 grados. Este tendría que ser de 60 60. grados, ¿verdad? Ahora, entre X y Y, estos son perpendiculares. Si yo tengo entre X y el peso, tengo 60, ¿qué ángulo debo de tener entre el peso y Y? 30 grados. 30 grados. Entonces, estos 30 grados, que es el ángulo de inclinación del plano, referidos con respecto al peso, ¿sí? Estaría
formándose con el peso y el eje en Y. Si yo voy a hacer la descomposición del peso, y para aprovechar el ángulo que me indican del plano, mi componente W en X, ¿qué cateto me representa? El Opuesto. opuesto. El opuesto, que tendría que estar asociada con qué función? El seno. Con la función seno. Mi componente del peso proyectado al eje Y, ¿qué cateto me representa? El adyacente. El adyacente, que se involucra con qué función? Coseno. Con el coseno, ¿ok? Entonces, esta parte es importante que ustedes la dominen a efectos de poder relacionar correctamente sus funciones trigonométricas y la obtención de las componentes rectangulares. ¿Ok? Bien. Si ya está desglosado así, de acuerdo con el esquema que tenemos acá, para el eje en X, ¿sí?, con vectores en el sentido del desplazamiento, considerando que sean positivos, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? El peso en X menos la fuerza de fricción. ¿Ok? Sería entonces fuerza de fricción y componente en X del peso son las dos únicas fuerzas. Iniciando entonces, decíamos, con la primera que sea positiva, sería nuestra componente en X del peso menos la fuerza de fricción. Esto debe ser igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración. Y ahí queda mi ecuación para X. Planteamiento a partir de sus nomenclaturas, ¿verdad? Para Y, con vectores, vamos a decir, hacia arriba positivos. Aquí no tengo referencia del movimiento. ¿Cómo quedaría mi ecuación? La fuerza normal menos el peso en Y. ¿Ok? Sería entonces nuestra fuerza normal menos la componente en Y del peso. Esto deberá ser igual a la masa que existe, pero vector aceleración no tenemos. Esto se simplifica a 0, ¿verdad? Sí. Con lo cual, lo único que podremos definir es que la fuerza normal deberá de ser proporcional a la componente en Y del peso. Ajá. Y la componente en Y, ¿cómo la íbamos a calcular? ¿Cómo iba a ser calculada? De acuerdo con el triángulo que formamos de las componentes. El peso por el coseno de 30. Así es. Es entonces el peso por coseno de 30 grados. ¿Ok? Bueno, y la componente en X, ya para hacer el desglose de los términos de la sumatoria de fuerzas en X, El peso por el seno de 30. este correspondía entonces al peso multiplicado por seno de 30 grados. Esa es la forma como calcularemos la componente en X. La fuerza de fricción se calcula en términos de la fuerza normal, y la fuerza normal obedece a W coseno de 30 grados multiplicado por Punto 3. punto 3, que es nuestro coeficiente, ¿verdad? Sí. Aquí ya nada más estoy desglosando. Y esto es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? Entonces, el peso, ¿cómo lo calcularíamos? Sería el valor de la masa, que es 0.75 kilogramos. Para obtener el peso, ¿qué dato necesitamos? La gravedad.
Haciendo la Ok. gráfica. ¿Con qué valor? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 9.81 metros segundos cuadrados, lo que nos va a dar newtons. Y para que saquemos la componente nos hace falta multiplicar por el seno de 30, que este ya veíamos es 0.5, menos, nuevamente, 0.75 kilogramos por 9.81 metros segundos cuadrados, pero ahora por coseno de 30. Y esto a su vez por 0.3. ¿Ok? Y esto debe ser igual a la masa 0.75 kilogramos que multiplica a la aceleración. Apóyenme con el cálculo, por favor. Aquí se salió de enfoque. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto nos arrojan los valores? Con lo cual, la aceleración deberá ser igual a ¿qué? Resultado de esta operación, por favor. 3.678. 3.37.8. 67.8. 7. 3.778. 3, 6, 7, 8. Ah, ok, gracias. 3.678. Ok. Y estamos hablando de que estos estarían en qué unidades? Newton. Newtons. Ok. Luego, menos, ahora esta operación, por favor. 1.911. 1.911 newtons también. Y esto tendrá que estar dividido entre 0.75 kilogramos. ¿Ok? Observamos que el resultado de la operación tendrá que ser positivo. ¿Con un valor de cuánto? $2.356. 2.356. Y estaríamos hablando de que Newton es kilogramos sobre kilogramo por metro segundo cuadrado sobre kilogramo. Esto nos queda como resultado en metros por segundo cuadrado. Resultado dado para el comportamiento de la aceleración. Tenemos ya entonces la aceleración. Dense cuenta, aquí ya no estamos desglosando de forma explícita la secuencia, simplemente la estamos respetando como un procedimiento, ¿no? Hice mis esquemas, estructuré mi ecuación, o mis ecuaciones, perdón, en componentes rectangulares, resuelvo la aceleración, y con esto estoy en posibilidad de hacer el análisis considerando las ecuaciones fundamentales de la cinemática. ¿Qué ecuación nos permitiría, de acuerdo con los datos, resolver el valor de la velocidad de v? La tercera. La tercera de ¿qué Velocidad final al cuadrado. estamos hablando de las ecuaciones para el movimiento con aceleración constante? Sí. ¿Qué es lo que justifica que podamos aplicar esa ecuación? Si ustedes revisan, el peso no va a cambiar en el desarrollo del movimiento de AB. Si el peso no cambia, la fuerza normal tampoco presenta modificación, al igual que la fuerza de fricción no es cambiante, ¿sí? Todas las fuerzas que son el origen del movimiento de los cuerpos son de características constantes. Eso nos permite
establecer que la aceleración también sería constante. Y nos da la simplicidad de aplicar la ecuación número 3, ¿verdad? Sí. Ok. Con la ecuación 3 del movimiento para aceleración constante, esa expresión señala que la velocidad final al cuadrado tendría que ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el comportamiento de la aceleración constante por el cambio de posición o desplazamiento, ¿sí? Nuestra velocidad final es la velocidad requerida en B, la cual obtendríamos considerando que iniciamos en el reposo, este primer término desaparece y esto tendría que ser igual a la raíz de 2 veces el valor de la aceleración, que es el que calculamos, 2,356 metros segundos cuadrados, multiplicado por el desplazamiento, ¿verdad? ¿Cuánto vale el desplazamiento de AB? 7 metros. Son 7 metros. Ajá. Y antes de hacer cualquier operación, la recomendación ha sido que revisemos las unidades. Al interior de la raíz, esto nos va a quedar metro cuadrado, segundo cuadrado, que al sacarle la raíz, se expresaría en metros por segundo. ¿Verdad? Resultados de la operación. 5.743. 5.743. Estamos hablando de metros por segundo. Y aquí tenemos ya nuestro primer resultado. De acuerdo con el enunciado. Para continuar con el análisis de B a C, ¿cómo debemos de considerar esa velocidad que calculamos en B, aquí en nuestro esquema? ¿Cómo se analizaría? ¿Cómo se plantearía? Como una nueva velocidad inicial para otro esquema, bueno, para el tiro parabólico. Ok. ¿Cuáles serían las características de ese vector? ¿En qué dirección? Recordemos, por definición, la velocidad obedece a la variación de la posición referida con respecto al tiempo. ¿Correcto? Sí. Bien. La interpretación gráfica de la derivada, ¿cuál es? ¿Cómo representábamos vectorialmente a la velocidad? ¿Con qué características? Tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. La trayectoria del tramo anterior, que es de A a B, ¿sí? Se considera que la restringe el plano, es decir, mi trayectoria es rectilínea, colineal al plano. ¿Cómo tendría que ser la velocidad en este tramo? Colineal. Colineal. Tiene la misma dirección que el plano. En la misma dirección del plano, tanto la velocidad como la trayectoria son paralelas al plano, lo que quiere decir que al llegar al punto B, mi vector velocidad tendría que iniciar así. Esta es la velocidad en B que obtuvimos. ¿Ok? Si esa velocidad es la velocidad de salida, en B, inicio del tramo de B a C. Ahora, para analizar el tramo
siguiente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? El ángulo, encontrar el ángulo. ¿Cuánto tendría que ser el ángulo? Indico aquí que estamos ya trabajando sobre el tramo de B a C, ¿no? Y dijimos es análisis por las características. Esa es una trayectoria de tipo parabólico. Entonces sería el análisis, ¿sería cinético o cinemático? Cinemático. Este ya es cinemático. Ese es un análisis cinemático del tramo. Ahora sería de B a C. ¿Ok? En donde mi vector velocidad de salida del punto B, término del plano AB, la velocidad, el vector velocidad ya lo tengo. ¿Con qué ángulo estoy saliendo? Con un ángulo de 30 grados respecto de X. ¿Ok? Del eje X. Recordemos que en el caso, análisis cinemático del tramo de AB con condiciones de ser, y ojo aquí, para que nos salga, un tiro parabólico. ¿Sí? Si recuerdan, las ecuaciones de tiro parabólico, ¿qué características tenían? ¿Cómo fueron estructuradas? La velocidad inicial en X es igual a la velocidad final en X. Ok, esa ya es la estructura de la ecuación, pero en general, ¿cómo quedaron planteadas? En dos componentes, el Y y el X. Recuerden que fueron desglosadas como dos conjuntos, pero que estaban vinculados. Y el decir en X y en Y, ojo, podríamos tener ahí la situación, así como lo hicimos acá, de una reorientación de ejes. Las ecuaciones de tiro parabólico fueron analizadas como proyecciones, y esas proyecciones están referidas con respecto a la horizontal y la vertical. ¿Sí recuerdan? Eran Sí. las proyecciones horizontal y vertical. Entonces, aquí la ventaja del primer tramo fue analizar el problema haciendo una reorientación de ejes. Pero en el caso del tiro parabólico, yo trabajo sobre las proyecciones horizontal y vertical. ¿Sí? Para el segundo tramo, yo tendría que considerar con respecto a mi horizontal y la vertical, el ángulo que se forma con el vector velocidad para poder proyectarlo sobre estos ejes. Y ese ángulo, de acuerdo con lo que ustedes señalaban, que lo estamos viendo acá, ¿sí? Si yo estoy saliendo con mi vector velocidad, aprovecho este esquemita que tengo, colineal al eje en X, que es la consideración del plano anterior, perdón, esa es velocidad en B, el ángulo que se forma con respecto a la horizontal es el ángulo opuesto que tenía dado del plano, teniendo un ángulo entonces de 30 grados, ¿es correcto? Sí. Bien. ¿Cuál era el procedimiento que seguíamos para nuestras consideraciones del tiro parabólico? ¿Con qué trabajábamos primero? Planteábamos los datos. ¿Ok? ¿Qué condición debía de cubrir con respecto a los datos? Origen en B. Poner el origen en donde inicia el movimiento y qué otra condición debía yo de cubrir. Una aceleración constante. Ok, es una aceleración constante, pero ¿dada en dónde?
La gravedad. Era la gravedad. Pero la parte importante del tiro parabólico era que en el planteamiento de nuestros datos no generáramos más de ¿cuántas incógnitas? 3 incógnitas. 3. Ese es el punto esencial, ¿sí? Tengo que considerar el planteamiento de los datos y cuando estos datos los establezca, no debo de generar más de 3 incógnitas. ¿Es correcto? Sí. Ok. Sí. Estoy planteando entonces mis datos. En el caso del comportamiento en X con respecto a la velocidad, ¿esta cómo era considerada? Era constante. Tendría que ser constante, ¿verdad? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, si estamos analizando entonces el tramo de B a C, los datos que requiero para las ecuaciones eran posiciones inicial tanto en X como en Y, final tanto en X como en Y, velocidades inicial tanto en X como en Y, así como final X y Y, gravedad y tiempo, valores complementarios. ¿Sí? Criterio de análisis, ubicar el origen, donde inicia el movimiento, y de esta forma, las posiciones, obviamente, cuando estoy ahí esquematizando en la parte superior, consideren que estamos posicionados sobre B. Dejé el punto muy arriba. Este punto B está localizado acá, ¿sí? Entonces, aquí en este punto es donde tengo la orientación de mis ejes. Vamos a corregir de una vez. Esta es la representación del vector. Esta es referencia solamente para el ángulo, ¿no? Posición inicial en el punto B. De esta forma, mis datos iniciales de posición, espero que entre ahí en esa visual, ahí está, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ahí está. Entonces, posición inicial en X y en Y. 0. Serían 0. ¿Sí? Vamos sobre los datos finales. Posición final en X. Desconocida. Es incógnita. Esta no la tengo, ¿verdad? Y la posición final en Y. Menos 2 metros. Menos 2 metros. ¿Sí? Sí. ¿Es correcto? Sí, profe. Ok. Velocidad inicial en X. La velocidad en B por el coseno de 30 grados. ¿Ok? Que sería 5.743 metros sobre segundo multiplicado por coseno de 30 grados. ¿Sí? Queda planteado. ¿Sí? El valor ya ustedes lo saben. Velocidad final en X. Es la misma. Ok, entonces calculen este dato y lo indicamos acá. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Va que va? ¿Cuánto les da? 4.973 metros sobre segundo. 4.173 metros por segundo. Este resultado es el que nos da esta operación. ¿Sí? Lo hago nada más por cuestión de espacio. Velocidad inicial en Y. Ahora sería el seno de 30. El Que multiplica. y el seno de 30 vale 0.5, ¿verdad? Sí. 5.743 metros por segundo por seno de 30 grados. Este ya lo hice un poquito más apretado ahí. ¿Cuánto nos da? 2.871. 2.871 metros por segundo. ¿Sí? Ahí tengo una duda, profe. Dígame. Como el sentido del vector es hacia abajo, ¿no se indica como negativo?
Ajá, es mi duda también. Yo estoy preguntando datos, ustedes son los que controlan todo eso, yo soy su esclavo, su escribano nada más. ¿Qué situación con los signos? Es negativo porque es hacia abajo. Ok, entonces le pongo signo negativo, ¿ok? Y aquí también lo remarco negativo. Velocidad final en Y, Es desconocida. Incógnita. incógnita, llevo 2, ¿verdad? Valor de la gravedad, Menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. menos 9.81, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ajá. Negativa. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Movimiento acelerado o desacelerado? Desacelerado. En este Desacelerado. caso. Desacelerado. Ah, acelerado. ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. Bueno, desacelerado en la componente en Y, más bien. O sea, ¿estoy perdiendo velocidad? No, le está ganando. No, le está ganando velocidad, sí. Abusados con los signos. Valor de la aceleración vertical descendente y ese movimiento voy de B a C. A gravedad que actúa a favor o en contra del movimiento. A favor. A favor. ¿Sí? Entonces, ¿el movimiento es acelerado o desacelerado? Acelerado. Acelerado. ¿Qué me están indicando acá? Es desacelerado. Entonces, no. Entonces, ¿ahí qué show? ¿Qué ajusto? ¿Qué arreglo? El signo. ¿Ok? No, en la fórmula se arregla el signo, ¿no? Ustedes díganme. Yo aquí veo, recordemos que en el caso de la aceleración, el signo es indicativo de una condición del movimiento. ¿Sí? Sí. Sería positiva entonces. No es negativa, pero se puede, o sea, en la fórmula, en lugar de poner en la tercera fórmula de las ecuaciones del movimiento, en el tiro parabólico, la tercera indica que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 veces la aceleración por el cambio, el desplazamiento. En lugar de poner menos, indicando que es desacelerado, se pondría más y se respeta el signo inicial de la gravedad. Ok, pero si ponemos entonces ese vector, en esa ecuación el valor positivo, de 2 veces el valor de la gravedad por el cambio de posición, ¿sí? Si yo aquí estoy poniendo en los datos que este es negativo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería con la operación? La raíz cuadrada no se podría hacer. Y de todos modos, esto a mí me indica que el movimiento está en una condición de pérdida gradual de velocidad, porque el signo en la aceleración es indicativo de una condición de movimiento. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Entonces, aquí nada más sean cuidadosos. Recuerden, ¿cuál es el criterio que hemos seguido? Dejar que sea el sentido del desplazamiento quien establezca la convención. ¿Hacia dónde me estoy moviendo en la vertical? ¿Hacia arriba o abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Lo que daría en consecuencia que en la proyección vertical, el desplazamiento hacia abajo debería de quedar con valores positivos. Si este es el criterio que yo estoy respetando. ¿Qué ajustes habría que hacer con los datos? Y bueno, aquí el último que nos hace falta es el tiempo. Tiempo que tampoco conocemos, ¿verdad? Y en este momento la situación de las incógnitas ya está.
tiempo, velocidad final en Y y posición final en X desconocidos. ¿Sí? Pero el Sí. problema lo tenemos, o bueno, no problema, sino el detalle, vamos a llamarlo así. El detalle de la interpretación de los datos, voy a ilustrar los vectores para cada uno de los términos. ¿Sí? Al estar en el origen, este no tiene representación vectorial. La posición final en X es un vector que se dio horizontal y en sentido hacia la derecha. La posición final en Y, ¿cómo se da? Vertical. ¿Y en qué sentido? Hacia abajo. Hacia abajo. Velocidad inicial en X, A la derecha. horizontal, sentido hacia la derecha. Velocidad final en X, Vertical Igual. hacia abajo. horizontal y hacia la derecha. Velocidad inicial en Y, Vertical hacia abajo. vertical hacia abajo. Velocidad final en Y, Será igual vertical hacia abajo. vertical hacia abajo. ¿Sí? Gravedad, Vertical hacia abajo. Vertical hacia abajo. vertical hacia abajo. Y tiempo es absoluto y no es un escalar, ¿no? Dense cuenta en los vectores que tengo en la vertical. ¿Qué característica tienen? Son positivos. Olvídense ahorita del signo. ¿Sí? Pero ¿qué característica tienen todos los que ilustramos? Todos van Todos hacia abajo. tienen el mismo sentido hacia abajo. Tienen el mismo sentido. ¿Sí? Si todos tienen el mismo sentido, ¿tiene caso que yo trabaje con signos negativos? No. Por eso les decía yo, si respetamos el criterio que sea el sentido del desplazamiento quien establezca la convención positiva, ¿sí? ¿Cuál es la situación que debo de cuidar cuando tengo el signo? Uno, para empezar las operaciones, y en determinado momento ese signo a veces aparece y desaparece. Es más conveniente tenerlos todos como valor positivo y no hacer ajustes en las ecuaciones. Y esto, a la par, favorece que la condición de movimiento, al momento de describirlo, estoy hablando de un movimiento que es acelerado. Es el efecto de la gravedad a favor del movimiento. Y no tengo que estar justificando por qué dije que era negativa la aceleración. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Eh? Es nada más vincularnos con las características o las condiciones de movimiento. Primero, describimos las características y después planteo la condición de análisis. Movimiento descendente con efecto de la gravedad a favor es acelerado. Mis datos están en congruencia con esa interpretación. ¿Sí queda? Sí. Ok. Punto nada más para analizar y reflexionar. El día del examen yo les podría a ustedes cuestionar por qué le están poniendo signo negativo si es un efecto positivo. Y en esas aclaraciones, la presión, el nerviosismo, el momento en el que estemos, a veces en la cabeza nos juega malas pasadas que en un ámbito profesional cualquier cuestión de debate, de discusión, es motivo de que entremos en cierto conflicto. Ajá. No se pongan ustedes piedritas en el camino. Bueno, hasta este momento ya cumplí con la condición de tener mis tres incógnitas y cómo resuelvo. Hasta aquí yo ya sé que mi problema de tiro parabólico me va a dar un procedimiento de desarrollo simple. Ajá. Pero ¿cómo resuelvo este cuestionamiento? ¿Qué necesito calcular? La velocidad con la que impacta el suelo. Ok, es la velocidad con la que impacto en el suelo. ¿Sí?
Esa velocidad tiene que ser la velocidad en C. ¿Qué velocidad sería? Pues necesitamos la velocidad en el componente Y para poder calcular ya la velocidad en C. La velocidad que me están pidiendo no es la velocidad en la horizontal, que sería la velocidad final en X, ni tampoco es la velocidad en la vertical, que sería la velocidad final en Y, sino que es la velocidad sobre la trayectoria, porque es con la que yo impacto en el suelo. ¿Sí se entiende? Esta velocidad en B es la resultante de las componentes en X y en Y final de la velocidad. ¿Sí se entiende? Sí, Así como fue la velocidad de salida, esta tiene que seguir siendo tangente a la trayectoria. Entonces, la velocidad que me están pidiendo es la velocidad en C sobre la trayectoria. Perdón, sí, en C. Aquí la puse mal, ¿verdad? La velocidad en C sobre la trayectoria que voy a obtener a través de las resultantes. De estas, según los datos, nosotros ya tenemos la velocidad final en X, que es constante. ¿Cuál es la que me está haciendo falta? la velocidad final en Y. La velocidad final en Y. Esta es la que nos hace falta para poder resolver con Pitágoras. ¿Sí? Entonces, todo esto se va a encauzar a resolver la velocidad final en Y. Y una vez obtenida esta, por Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos, nos daría la componente resultante. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿podrán ya ustedes resolverlo? Sí, ¿Qué ecuación se relaciona con la velocidad final? la tercera de proyección vertical. Tenemos la tercera, ¿sí? De acuerdo con la tercera, la velocidad final en Y tendría que estar al cuadrado. Esta tendría que ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado. Misma situación. Lo que sí comentaban ustedes era que al ser movimiento acelerado, esta tiene que quedar con valor positivo. 2 veces el valor de la gravedad multiplicado por el cambio de posición vertical, ¿verdad? Con dato de la velocidad, perdón, de la posición inicial 0, esta nos quedaría entonces la raíz de la velocidad inicial en Y, que son 2.871 metros por segundo, esto al cuadrado, más 2 veces el valor de la gravedad, 9.81 metros segundo cuadrado, multiplicado por la posición final en Y, que son los 2 metros. ¿Sí? Dense cuenta cómo ahí ya la situación de los términos, al ser todos positivos, ya no tengo que estar cuidando a quién le pongo signo positivo o negativo, solamente lo controlé en el planteamiento de la ecuación. ¿Sí queda claro? Con esta velocidad final en Y, ¿cuánto nos arroja el dato? 6.89, 6.891 metros por segundo. Aquí nos queda metro cuadrado, segundo cuadrado, metro por metro cuadrado, segundo cuadrado, ¿verdad? Y entonces, con estos términos de componentes, con este dato como componente en Y y este dato como componente en X, apliquen Pitágoras. Yo planteo aquí la ecuación. La velocidad en C
¿Sí estoy dentro del cuadro? Sería entonces la raíz de 4.973 metros por segundo al cuadrado más 6.891 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto como resultado? Ajá. 849.8. Y este sería nuestro resultado para nuestra velocidad en V. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Son los dos valores que tendríamos ya resultantes. 13, 14. Valor de nuestra primer dato, 5.74. A nosotros nos dio 5.743, ¿es correcto? Sí. El último valor de la velocidad en C, 8.498, 8.5. ¿Ok? Ahí están. Son los datos que tenemos. ¿Sí? Lo que implica que entonces nuestro desarrollo es correcto. ¿Vale, vale? Ahí están los dos resultados. ¿Una pregunta, algún comentario? No, ninguno. No, profe, todo bien. ¿Se entiende el desarrollo, jóvenes? Sí, profe. Bueno, les Sí. voy a poner de todos modos la imagen para que les quede clara, ¿vale? Ahí está. Grados de dificultad de este problema. ¿Lo habían ustedes resuelto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Este, como grado de dificultad, podemos decir que es nivel 1. O sea, estos problemas prácticamente son integradores porque tomamos la parte de cinemática, integramos aquí también la condición cinética, tenemos involucramiento con tiro parabólico. La única situación es hacer referencia de todo el cúmulo de conocimientos que hemos venido manejando hasta este momento. Pero reitero, si se dan cuenta, el planteamiento lleva plasmada la metodología. Y nada más estamos pasando del planteamiento de una metodología para cinética, una metodología para tiro parabólico, y esos podrían ser las partes en donde ustedes vayan, pues hagan de cuenta como un rompecabezas, integrando la solución. Lo que vamos a hacer a partir de esta clase va a ser resolver solamente un problema por clase. Si en determinado momento la solución, para efectos de que ustedes practiquen, queda planteada a nivel de, o bueno, la trabajamos a nivel de planteamiento, la idea sería que ya no la haga yo como profesor, yo ya no la desarrolle en la pizarra, sino que ustedes hagan ya todo el desarrollo, con la intención de ver si el problema que tenemos es de una operación matemática, una situación de despeje, ¿sí? Lo que vamos a trabajar acá sería entonces ya orientativo. Lo resuelven así, así, así. Yo plantearía el escenario general y todo el desarrollo lo hacen ustedes en casa. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, ninguna. Ninguna. No, profe, todo bien.